Acompaña la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, capítulo 6, versículos del 12 al 20. Es decir, vamos a terminar ese capítulo el día de hoy. Es un tema bien importante, así que, amados hermanos, el que tenga oídos, que se afine bien, porque vamos a escuchar ahora la palabra de nuestro buen Dios que dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera, un cuerpo, es con ella? Porque Él dice: los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huyan de toda fornicación. Los demás pecados, todos los demás pecados que un hombre comete, están fuera del cuerpo. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Pueden decir amén, iglesia? Espíritu Santo de Dios, anhelamos y clamamos en esta hora por tu asistencia, Señor. Ayúdanos, porque para nosotros, Dios, muchas veces, aunque tenemos oídos, no queremos escucharnos. Aunque tenemos ojos para ver, a veces, no queremos ver. Danos ojos, danos oídos, danos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, a guardarla, a apreciarla, a atesorarla y a vivirla. Te lo pedimos en este momento, Dios. Y también te quiero pedir como predicador que me ayudes, oh Señor. Ayúdame, porque esta palabra no es solo para mis hermanos, es para mí también. Yo la necesito. Necesito que me transformes a mí también. Necesito que me ayudes a ser fiel al mensaje que está aquí escrito y no apartarme ni a izquierda ni a derecha, para que el propósito del mensaje de esta mañana cause con gran poder una transformación en esta iglesia y en todo aquel que escucha con un corazón dispuesto. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, yo no necesito dedicar mucho tiempo para hacerles ver que este tema en particular que el apóstol Pablo está desarrollando en estos versículos es demasiado importante, demasiado relevante, es decir, tiene que ver con nosotros hoy en día. Las cosas entre lo que sucedía en Corinto y lo que sucede hoy aquí en nuestra ciudad, en nuestro contexto, en esta generación, no es muy diferente con respecto a este tema. Porque a nuestro alrededor, ustedes entienden, y no necesito especificar mucho, que la inmoralidad sexual es la cultura del ocio y el entretenimiento. Todo lo que tenga que ver con ocio y entretenimiento de una u otra manera está relacionado con inmoralidad sexual. No con sexo, con inmoralidad sexual. Hay una diferencia entre estas cosas.
Y nosotros, yo quiero que tu iglesia, yo no quiero que aquí nadie diga, no, eso no es con nosotros, no es conmigo. Esto a mí no me afecta, de pronto a los varones de la iglesia les afecta, pero a mí como mujer no digan esto, hermanos. Esto nos afecta a todos. Una de las cosas que Pablo quiere hacer ver aquí es cómo todo el cuerpo es afectado cuando uno solo es manchado. Así que si esto es una carga para la mayoría de las personas en esta iglesia, debería serlo para todas. Y es así, hermanos, porque no nos podemos negar a que esta es una de las luchas titánicas que la iglesia combate en este mundo. Esta es una de las luchas en las que el cristiano promedio más sufre derrotas. Escucha, más sufre derrotas. En nuestros tiempos es casi imposible pensar que existan cristianos que de alguna forma no hayan sido tentados en gran manera en su contexto acerca de este asunto de la inmoralidad sexual. Y corremos un peligro bastante dañino para la iglesia, y es que, como pasaba en la iglesia en Corinto, puede llegar a suceder, escuchen, puede llegar a suceder que comencemos a ver la inmoralidad sexual como algo normal. Con tristeza en nuestra ciudad, yo he tenido que ver familiares incluso aplaudirle a sus hijos a los 4 o 5 años porque hacen algún gesto inmoral, porque dicen una vulgaridad, porque hablan de las relaciones íntimas como si ellos supieran de qué se trata ese asunto, porque son un chiste. Hablar de inmoralidad sexual da risa. Inclusive no existe un stand-up comedy o una presentación de comedia, que no tenga contenido sexual, ya sea implícito o explícito. Parece ser que este es el ocio, la burla, el chiste, lo chabacán de la generación en la que nos encontramos en este momento. Por eso, amados hermanos, nosotros no podemos ver este tema superficialmente. Debemos profundizar en este asunto. Lo peor que le puede pasar al cristiano que lucha con la inmoralidad sexual es permitirse licencias. No, yo me puedo ver esa película, yo avanzo cuando hay alguna escena prohibida. No, yo puedo ir a la playa, cuando yo vea a alguna chica vestida modestamente, pues miro hacia el otro lado. No, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer la cosa, las mujeres, yo puedo vestirme de esta forma, yo no siento que esté pecando. Los que tienen que cuidarse son los hermanos. Amadas hermanas, no nos podemos permitir licencias con este asunto. No nos podemos permitir licencias. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de estas licencias o permisos que nos autodamos con respecto a este asunto. Pero antes de empezar a entrar en detalle de esta exposición, quiero aclarar un punto importante, y van a ver por qué es importante. La palabra griega que el apóstol Pablo utiliza cuando habla de fornicación es porneia. Porneia. Es decir, cada vez que él dice fornicación, dice porneia. Inclusive en el versículo 16, la palabra que usa para ramera es porné, lo cual literalmente traduce la que practica porneia, ¿verdad? Entonces de allí nosotros vemos que viene la raíz para la palabra que hoy usamos como pornografía. Es decir, lo que trato de decirles es lo siguiente: cuando Pablo habla de porneia, esto significa mucho más que el acto sexual previo al matrimonio, porque cuando uno habla en español de fornicación, lo que eso traduce es que una pareja de personas que no están casadas tienen relaciones íntimas previas al matrimonio, ¿verdad? Eso es fornicación. Incluso algunos la ligan con el asunto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, es decir, ya estando casados, tener relaciones sexuales también es fornicación, pero la Biblia le llama, o en español lo conocemos también como adulterio. Sin embargo, no se trata solamente de estos dos pecados. La inmoralidad sexual, usted entiende, abarca hoy mucho más que eso. Estamos hablando de
pornografía, masturbación, homosexualismo y todo ese abecedario que existe de supuestas transformaciones o sensaciones o sentimientos no naturales de la sexualidad humana. Entonces, el punto es que Pablo no se refiere solo a una forma de inmoralidad sexual, sino a toda forma de inmoralidad sexual. Por eso cuando él dice huyan de la fornicación, lo que trata de decir es huyan de toda forma de inmoralidad sexual. Incluso en los versículos anteriores que estuvimos viendo, en el versículo 9, tenemos 3 formas de este pecado. Ahí dice, ¿no saben que los inmorales, los adúlteros, los homosexuales no heredarán el reino de los cielos? Necesito un poquito de agua porque... Ahora, con esto en mente, una vez esto claro, que pornea no es solamente fornicación, sino toda clase de inmoralidad sexual, vamos a ver cómo Pablo nos presenta a nosotros, la iglesia, 5 argumentos que nos van a ayudar en nuestra lucha con la inmoralidad sexual. Y así he titulado este sermón: 5 argumentos que nos ayudan contra la inmoralidad sexual. Y quiero hablar específicamente a la vida del cristiano, porque estos son 5 argumentos que van a ayudar al cristiano. Y ustedes van a dar cuenta por qué es al cristiano y no a todo el mundo. Estos 5 argumentos que Pablo diseña en este texto tienen como propósito ayudar al cristiano a fortalecerse, a luchar, a vencer cuando tienen que enfrentarse a la inmoralidad sexual. Bien, el primer argumento o el primer principio de sabiduría que Pablo nos muestra aquí para nuestra lucha contra la inmoralidad sexual es entender, escucha hermano, que la inmoralidad sexual es destructiva y adictiva. Lo primero que tú tienes que recordar, amado hermano, es que la inmoralidad sexual es destructiva y adictiva. Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahora, todas las cosas me son lícitas era un refrán que algunos cristianos usaban para justificarse dentro de la iglesia acerca de algunos pecados que cometían, no solamente de inmoralidad sexual, y usted se va a dar cuenta por qué. Ellos usaban todas las cosas me son lícitas como una justificación para darse algunos permisos, algunas licencias, algunas libertades en su vida como cristianos, teniendo este escudo de la libertad que Cristo ha ganado para nosotros como justificación. Ellos decían, yo puedo hacer de todo lo que en mi conciencia libremente yo pueda hacer. Porque si llegara a pecar, pues Cristo ya murió por mí. Él ya perdonó todos mis pecados, ¿no es eso lo que enseña la Biblia? Por lo tanto, ya no hay condenación por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y decían esto para unirse a rameras, para practicar la gula, para hacer una cantidad de cosas que rayaban con la pecaminosidad. Hagamos una pausa aquí para abordar y aclarar el malentendido de esta manera de pensar y explicar en qué consiste realmente la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Escucha, sí, esto es verdad, somos libres de condenación. Amado hermano, si tú hoy has pecado, Cristo hoy puede perdonarte. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es cierto. Pero también la libertad en Cristo significa que ya el poder que tenía antes el pecado sobre ti ha desaparecido. Cristo lo venció. Ya no hay cadenas que te aten a los pecados. Por tanto, sería tonto volver a aquello de lo que Cristo te libertó, porque te libertó. Piensen en esto, hermanos.
Una persona que ha sufrido toda su vida de esclavitud, quizás aquí no haya nadie que haya tenido que vivir eso de manera real, de manera física. Pero ¿usted cree que un esclavo que nació esclavo y a los 30 años lo liberan de su esclavitud y le dices, ya no debes nada, ahora eres esclavo, ve y disfruta tu libertad? ¿Usted cree que esa persona va a regresar a ser esclavo, a ponerse nuevamente las cadenas y rebajarse en esa indignidad? Eso sería tonto. O como aquellas personas, yo no sé si usted conoce a alguien así. ¿Usted conoce a alguien que haya salido de prisión y que desee con todo su corazón volver a prisión? Bueno, debe haber alguien dañado en su mente que de pronto hasta eso, ¿no? Pero, o sea, si yo cayese en prisión, ¿verdad? Y me toca pagar una condena y fueron 15 años de condena y por fin se cumplieron los 15 años y salgo de prisión. Oye, yo no quiero ver esa prisión nunca, yo no quisiera ver esa prisión nunca más en mi vida. Y por eso es que cabe esta aclaración que Pablo hace aquí. La libertad que Cristo nos ha dado la tenemos para aquellas cosas que son provechosas, que no nos van a hacer daño, y el pecado siempre hace daño. Por lo tanto, es tonto que el cristiano que ha sido libertado del pecado quiera seguir pecando porque es libre. No tiene sentido. Por eso Pablo dice, sí, todo les es lícito, pero ustedes tienen que hacer en esa libertad, vivir en aquellas cosas que son provechosas, es decir, que no te causen daño, ni físico, ni espiritual, ni emocional. Sí, puedes vivir con libertad, pero en aquellas cosas que no te dominen, es decir, que no sean adictivas. Y esto es, hermano, porque este es un principio importante que usted tenga en cuenta, todo lo adictivo es pecaminoso. Escucha. Todo lo adictivo es pecaminoso. Yo podría enumerar en estos momentos muchos de nuestros hábitos que rayan con la pecaminosidad según estos dos estándares que Pablo nos está mostrando aquí. Por ejemplo, hábitos que nos dañan nuestra salud. Fumar. En la Biblia no dice que fumar es pecado, pero fumar te daña, por lo tanto, no deberías hacerlo. Algunas comidas, algunas bebidas te hacen daño, no las deberías hacer. Y te sientes como Cristo me ha llamado a libertad. Si me muero de diabetes, igual resucitaré. Hermano, ese es el principio precisamente que Pablo quiere que tú evites. Mucho tiempo en pantallas. Usted sabe que pasar más de 6 horas pegado a una pantalla, sea de celular o computador, a largo plazo, a mediano plazo, te va a afectar no solo los ojos. No sé si usted sabía eso. O hay hábitos que nos esclavizan, como el uso del celular. ¿Usted se ha puesto a ver cuánto tiempo pasa usted en el celular? Mi pregunta es, ¿necesita pasar todo ese tiempo en el celular? A veces estamos haciendo lo que sea que estemos haciendo y tenemos que tener el celular ahí. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que yo abro el celular y no sé ni para qué lo abrí. Es ya como un instinto. Y abro los mismos, y por ejemplo cuando abro WhatsApp y veo que no hay ni un mensaje, yo digo, ¿y para qué lo abrí? Si no hay mensajes, no entiendo. Eso es algo de lo que debemos cuidarnos, amados hermanos. La interacción en las redes sociales, programas con contenidos explícitos, usted sabe a qué me refiero. Pero el tema específico que Pablo quiere abordar, del cual usted no debe consumir porque le hace daño, y no solo eso, sino que es muy adictivo, es el tema de la inmoralidad sexual. Mira, no hay de los pecados más dañinos, la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas. De los pecados más adictivos, la inmoralidad sexual en cualquiera de sus formas. Es por eso que nuestra sociedad considera estas prácticas como normales, porque no las dan para dejar. Dígale a un incrédulo, deje de fornicar, para que usted vea que no puede. No es que no quiera, es que no puede. No puede. Deja de ver pornografía, no puede. Deja de ser infiel a tu esposa. Es una esclavitud que ellos tienen. Sí, lo toman voluntariamente, es su pecado, pero están esclavos, son adictos, se están autodestruyendo con su pecado.
Así que ninguna práctica sexual inmoral es saludable. Ninguna práctica inmoral, hablando de la sexualidad, va a satisfacer. Al contrario, escucha esto: la inmoralidad sexual te hace ser cada vez más dependiente de ella. Las personas no encuentran un placer permanente en esto, y por eso es que son esclavos, porque creen que se están llenando de esa arena que están consumiendo, creyendo que es agua. Los va a dejar más sedientos, los va a secar y los va a dañar. En este punto, amado hermano, sabes que has nacido de nuevo. Escucha, sabes que has nacido de nuevo porque aborreces la inmoralidad sexual que tanto te dañó en el pasado. Si tú no sientes un aborrecimiento por la inmoralidad sexual, es probable que tú no hayas nacido de nuevo. Sabes que has nacido de nuevo porque buscas alejarte de la inmoralidad sexual todo lo que puedas, con todo tu ser, para no manchar tu relación con Dios, para no manchar tus hábitos espirituales. Ahora yo te digo, si tú no puedes dejar de practicar la inmoralidad sexual, entonces necesitas a Jesús. Él es el único que puede salvarte de esa esclavitud, perdonarte y sanarte. Ahora, si algún hermano ha cometido un pecado de inmoralidad sexual, hay perdón para ti. Y eso no quiere decir que no seas cristiano. El problema es cuando tú lo ves como algo normal, o cuando simplemente no lo quieres dejar. Bien, este era el principio más largo, así que no se asusten. El segundo principio que nos va a ayudar en nuestra lucha contra la inmoralidad sexual es entender lo siguiente: nuestros cuerpos son para el Señor. Diga conmigo, mi cuerpo es para el Señor. Eso significa ser santo. Ser santo no es ser perfecto. Ser santo es que yo fui apartado para el Señor. Pero algunas personas creen que este apartado para el Señor es nada más mi alma fue apartada para el Señor. Mi cuerpo, pues no necesariamente. Pero eso no es verdad, amados hermanos. Dice el versículo 13 y 14: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Una vez que el cristiano entiende el maravilloso regalo de la libertad, de la salvación que en Cristo Jesús ha encontrado, lo siguiente que debe entender es que para el resto de su vida ha sido consagrado, cuerpo y alma, solo para Dios. Solo para Dios. En el contexto de los corintios, la perspectiva que se tenía acerca de la naturaleza del ser humano, escucha bien porque este era un concepto mundano, es que el cuerpo es malo y el alma es buena. Algunos lo que buscaban con este concepto era resaltar la pureza, ¿no? y la dignidad del alma, mientras que se consideraba al cuerpo, y esto citando aquí a algunos pensadores, la prisión viciada y corrupta del ser. Es por eso que algunos no creían en la encarnación de Cristo, porque ellos decían: si Dios es perfecto, santo, sublime y bueno, ¿cómo puede hacerse carne si la carne es mala? Esa era la filosofía de ese tiempo con respecto a la naturaleza del ser humano, lo cual es bíblicamente incorrecto, porque la Escritura enseña que cuando una persona peca con todo su ser. No peca solo su carne, peca su mente, peca su corazón. Inclusive Jesús dice: los pecados vienen desde aquí adentro. Y cuando una persona ama a Dios, la ama con todo su ser, no solamente con su espíritu, no solamente con su corazón, con todo su ser. El ser humano no es un juguete de Lego que lo despliegas y ya. No, el ser humano fue creado en una unidad natural, alma, cuerpo, es un ser. Así que cuando pecas completamente, y cuando amas al Señor, lo amas con todo tu ser. Por tanto, el cuerpo y lo que haces con él, a Dios le importa mucho.
Es cierto que el cuerpo físico será destruido cuando muramos. Sin embargo, Dios resucitará el cuerpo físico en una forma glorificada. Y esa es la maravilla de la resurrección, amados hermanos, que nosotros viviremos en cuerpos santos que no pueden pecar. Pero escucha, mi cuerpo va a ser resucitado, no sustituido. ¿Entienden eso? La resurrección no es sustitución. La resurrección es que mi cuerpo será levantado. ¿Cómo? No sé, pero Dios lo levantará. El tercer principio que nos va a ayudar en nuestra lucha contra la inmoralidad sexual es que nuestros cuerpos están unidos a Cristo. Escucha, versículo 15 y 17. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. En la ciudad de Corinto era muy común que las personas intimaran con rameras como parte de una adoración, de la adoración a una de las diosas de los griegos, que era Afrodita. Los judíos tenían una cosmovisión que veía estas cosas como pecaminosas, eso estaba claro. Pero para los griegos no era tan sencillo, porque ellos crecieron viendo eso como algo normal. Adorar a Afrodita haciendo ese tipo de actos inmorales era normal. Por eso para ellos desligar esa práctica de su cosmovisión era un tanto difícil. Por eso Pablo nos ayuda con este argumento y les dice de la manera más simple, escuchen: la intimidad sexual fue creada por Dios para el matrimonio. Y así se lo debes enseñar a tus hijos cuando te pregunten. La intimidad sexual fue creada por Dios para el matrimonio. Para el matrimonio. De tal forma que por medio de la relación íntima, los casados pasan a ser una sola carne delante de Dios. Y por eso tú le tienes que decir, Samuel tiene que entender cuando comience a preguntar este asunto, que cuando él se case, él va a ser una sola carne con esa persona, y que él no puede practicar antes de eso a ver cómo se siente ser una sola carne con otra persona, porque no tiene sentido. Esta unión que hay, mística, que quizás nosotros no vemos real porque seguimos siendo dos personas diferentes, pero Dios nos ve como una sola carne, sucede aunque no lo entendamos, sucede aunque no seamos conscientes de ello. Por eso, intimar con una ramera, hermano, era un asunto gravísimo, gravísimo. Porque el problema se magnifica cuando nosotros consideramos nuestra unión con Cristo, no física, escucha. Espiritualmente, por medio de la fe, estamos unidos a Cristo. Y la aberración de, siendo cristiano, unirme a una ramera, es que llevaría a Cristo conmigo en esa unión. ¿La entienden? ¿Lo entienden? Amados hermanos, esto es algo que nadie que ama verdaderamente a Cristo quisiera hacer. Y esto aplica para toda la clase de inmoralidad sexual. Hermano, si te sientes tentado a ver pornografía, recuerda que Cristo está contigo. Estás unido a Él. Y debería darte vergüenza llevarlo a Él, a ese pecado. Ahora, tengo que hacer la claridad de que esto no significa que Cristo peca con nuestros pecados. No, no se trata de eso. Lo que Pablo intenta es que nosotros contemplemos, o más bien valoremos nuestra unión con Cristo por la fe, y que eso pese en nuestra conciencia para que nosotros podamos alejarnos de cualquier práctica pecaminosa, recordando que Él está allí con nosotros porque hemos sido unidos a Él. El cuarto principio que Pablo nos presenta en este texto es que al fornicar pecamos contra el templo del Espíritu Santo. Al fornicar pecamos contra el templo del Espíritu Santo. Versículos 18 y 19 parte A dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que el hombre comete están fuera del cuerpo,
pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios? Aquí tenemos un mandamiento y la explicación de ese mandamiento. El mandamiento es: huyan de la fornicación. Y ese es el resumen de este sermón. Huyan de la fornicación. Eso es así de claro. Nunca, amado hermano, nunca jamás exageramos con las medidas que implementamos para alejarnos del pecado de la inmoralidad sexual. Nunca estamos exagerando. Nunca exageramos en cuidar lo que vemos. Nunca estamos exagerando en cuidar lo que escuchamos. Nunca exageramos cuando cuidamos de no permitirnos ciertas cosas, no permitirnos ciertos ambientes, no permitirnos ciertas conversaciones, no permitirnos ciertas relaciones que nos estimulan a la inmoralidad sexual. Nunca estamos exagerando. Y por eso Pablo aquí pone un mandamiento para que tú lo recuerdes. No es exageración. Huye. Si tus ojos ahí están expuestos a ver lo que no tienes que ver, apaga, cierra, sal, huye. Ahora, la explicación que Pablo da también es sencilla a este mandamiento. La práctica de la inmoralidad sexual profana nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y cuando yo practico la inmoralidad sexual estoy profanando el templo del Espíritu, que es santo. Es similar, como no sé si usted leyó en el Antiguo Testamento, qué pasó en el libro de Ezequiel, qué pasó cuando el pueblo de Israel en Jerusalén metió dentro del templo imágenes de Baales y de otros dioses de las naciones. ¿Qué pasó? ¿Qué vio Ezequiel? La gloria de Dios salió del templo y se fue. ¿Y qué le pasó a ese templo? Fue destruido con fuego, en batalla, muerte, dolor, ruina. Porque esto es una abominación, amado hermano. A Dios no le gustó. A Dios le ofendió en gran manera que el pueblo de Dios metiera ídolos dentro del templo que se supone que era para la oración, para la consagración y alabanza del santo Dios. Lo mismo sucede cuando tú practicas la inmoralidad sexual con tu cuerpo. Dios se ofende. Este pecado ha dejado en el mundo miles de enfermedades, no tengo que mencionarlas, miles de muertes, ruina en el corazón, problemas de autoestima, heridas en el alma imposibles de sanar, a menos que Dios haga algo. En Ezequiel 36, el profeta nos enseña que cuando una persona cree en Jesús, mira lo que sucede. Cuando una persona cree en Jesús, el Espíritu limpia todas sus inmundicias. Eso quiere decir que es limpiado de sus ídolos, es sanado de su ruina. Y no solo eso, sino que una vez que has sido limpiado por el Espíritu, cuando crees en Jesús, recibes un nuevo corazón. Y no solo eso, sino que recibes el nuevo corazón y la ley de Dios escrita allí, palpitando desde tu corazón, y eso es genial. Pero eso sería totalmente vano, inútil, si no estuviera el Espíritu Santo presente. Por eso el profeta dice: en ese ser limpiado, que tiene un nuevo corazón y la ley de Dios en su corazón, ahora Dios habita en él. Y lo que hace que esa persona sea santa es el Espíritu que ahora vive en él. Y lo que hace que esa persona sea ahora un ser diferente y pueda andar en la ley del Señor es que esa persona ahora tiene al Espíritu Santo habitando en él. Por eso el entender que el Espíritu Santo habita en mí debe llenarme de terror de practicar cualquier pecado. Porque todo pecado entristece y ofende al Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero todo pecado, escucha, todo pecado puede ser mortificado por el poderoso Espíritu de Dios que vive en nosotros.
Pablo en Romanos 8 nos dice de esta manera, en el versículo 13, pero si por el Espíritu de Dios, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Por eso no hay ninguna condenación para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que usan el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos para mortificar sus pecados. Esto es importante, hermanos, porque no solo nos pone un peso en la conciencia de no profanar el templo del Espíritu, sino que también nos recuerda que ese Espíritu poderoso que vive en nosotros es la herramienta más poderosa en nuestra lucha contra la inmoralidad sexual. Es Él el que puede hacer que nosotros venzamos en esta área de nuestras vidas. Finalmente, el último principio es: nuestros cuerpos no nos pertenecen. Yo quiero que usted lo diga en voz alta. Mi cuerpo no me pertenece. Listo, ahora tú has sido libertado de la filosofía de este mundo. Porque esta es quizás el principio más anticultural que puedo mencionar en este mensaje. ¿Sabes por qué? Porque si tú has escuchado un poco de la propaganda inmoral del mundo en nuestros días, se basa en la filosofía de que mi cuerpo, mis reglas, mi cuerpo es mío, mi cuerpo me pertenece y yo puedo hacer con él lo que a mí se me dé el libre albedrío. Por eso yo creo que leer este pasaje y ver este principio a los progresistas de nuestros tiempos, es decir, a todas las personas que apoyan esta filosofía, le debe dar dolor de ojo leer esto en la Biblia. Sin embargo, esa es la verdad acerca de nuestros cuerpos. Escucha, fuimos creados por Dios, por tanto, le pertenecemos. ¿Dice amén? Es lógica, matemática pura. La humanidad desde el principio se ha resistido a eso. No queremos reconocerle como nuestro creador y nos alejamos de él para no darle gloria por lo que él ha hecho. Pero cuando has sido redimido por la sangre del Cordero de Dios para libertad y perdón, no solo entiendes que fuiste creado por Dios, sino que Él te compró, sino que también entiendes que Él te compró y por lo tanto le reperteneces a Dios. Dice el versículo, no sé si ya lo leí, pero dice el versículo 19 final y 20, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales no son de ustedes. ¿De quién son? De Dios. Muy bien. Le pertenecemos a Dios. Si hoy quieres ser libre, escúchame, si tú hoy quieres ser libre, si hay alguien aquí que reconoce que es esclavo a este pecado, y no solo a este pecado, sino que es esclavo de sus pecados, y quiere ser libre de este monstruo opresor, que es el pecado de la inmoralidad sexual, y de todos tus pecados, quiero invitarte a rendir tu vida entera a Cristo. Ríndele a Él tu corazón, ríndele a Él tu mente y tu cuerpo, y pídele que te perdone, que te limpie y que te sane. Él con su sangre en la cruz compró la libertad que tú necesitas, y tú puedes ser libre hoy. En diciembre del 2005 yo escuché, no este sermón, pero escuché esto que acabo de decir al final, y eso trajo libertad a mi vida. Yo llegué a los pies de Cristo porque este era el pecado que gobernaba mi vida. Miserable, ruin, de rodillas delante de Dios, yo pregunté: ¿será que yo puedo ser perdonado si he sido tan inmoral en mi vida? Y lo siguiente que el predicador dijo fue: Cristo puede perdonarte. Él derramó su sangre para redimirte. Y si tú puedes decir amén y rendir tu vida al Señor hoy, serás salvo.
serás limpiado de todos tus pecados. Como conclusión, hoy hemos aprendido que todos los cristianos luchamos con este flagelo de la inmoralidad sexual de una u otra manera. No solo porque es la fuerza cultural que somete la ruina de nuestra sociedad, sino que nos puede pasar que empecemos a verla como se ve afuera en la iglesia, como algo normal. Es normal que el niño vea eso, es normal que el niño se haga eso, es normal que los jóvenes hagan eso antes del matrimonio. Hermanos, eso no es normal y el cristiano tiene que estar claro en eso. Eso no es normal. ¿Dices amén, Abby? Eso. Por eso el llamado de Dios para nosotros hoy es a glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu, huyendo de toda clase de inmoralidad sexual, entendiéndola como un pecado destructivo y adictivo, recordando que lo que hagamos con nuestro cuerpo importa porque nuestro cuerpo es para Dios, recordando que estamos unidos a Cristo en espíritu por medio de la fe, recordando que somos templo del Espíritu Santo y siendo conscientes de que le pertenecemos a nuestro Creador y Redentor, Jesucristo. Oremos. Gracias, Dios, por este mensaje tan relevante, tan pertinente para todos los que escuchan en este día. Ruego, amado Dios, que nos des el amor por ti que necesitamos para mortificar este pecado. Que haya un peso sobre nuestra conciencia acerca de las realidades que hoy hemos considerado, acerca de la maravilla del poder salvador de Cristo en el Evangelio, y que eso nos aleje de todo tipo de inmoralidad sexual. Señor, ten piedad de nosotros y santifícanos, Dios. Perdona nuestros pecados cuando te hemos fallado de esta forma, cuando nos hemos expuesto y hemos sido imprudentes con respecto a este asunto. Y ayúdanos a mortificar este pecado, Señor, a alejarnos de este pecado por el poder de tu Espíritu, recordando que solamente hay una sola cosa en la que nuestra alma haya completa satisfacción, y es en ti, Jesús. Por eso te bendecimos y te alabamos en esta hora. Amén.